Amados televidentes, cordial bienvenida. El tema de hoy es muy importante. Se titula La simiente de la serpiente. Iremos al libro del Génesis, capítulo 3, verso 15, donde dice así la Escritura: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este texto de Génesis 3:15 se le llama el protoevangelio, o el primer texto mesiánico de la Biblia, porque es la primera vez que se promete la venida de un futuro redentor. En este texto encontramos dos simientes: la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Ahora, ¿qué es simiente? Simiente es la descendencia, es el linaje, como dice la Biblia Torres Amat, allí dice tu descendencia. La Biblia Católica Editorial Paulinas, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Paráfrasis también dice tu descendencia. De manera que, ¿podrá la serpiente tener una descendencia? Miremos la Biblia Católica de Jerusalén y la Biblia Católica Nácar y Colunga. Dice allí, entre tu linaje y su linaje. Entonces, realmente hay un linaje, una descendencia, una simiente. La Biblia Bover Cantera, Biblia Católica, dice en Génesis 3:15, enemistad entre tu prole y su prole. ¿Qué es prole? Prole es una descendencia, un linaje, hablándolo claro, un hijo. Por eso miramos la Biblia Herder en Primera de Juan, capítulo 2 y verso 12, dice así la Escritura: no como Caín, el cual era hijo del maligno. No como Caín, el cual era hijo del maligno y mató a su hermano. Esta Biblia dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Ahora, en concordancia con muchos estudiantes de la Biblia, tenemos aquí el libro muy conocido por muchos estudiantes de la Biblia, Evidencia que exige un veredicto, por George McDowell. Muy conocido este libro. Mire lo que dice aquí en la página 149, citando la fuente judía del Targum Onkelos para leer Génesis 3:15. Mire cómo dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu hijo y su hijo. ¿Ve? Entre tu hijo y su hijo. De manera que la serpiente tuvo un hijo, según estamos citando. ¿Ve? Entre tu hijo y su hijo. Y la Biblia Herder muy claramente dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Ahora, captando ahora sí que hay dos simientes, vamos a descubrir cómo fue que el diablo pudo tener un hijo aquí en la tierra, lo cual sería la simiente de la serpiente, siendo Caín ese personaje. Ahora, el diablo es padre, pero también es hijo, porque Jesús dijo, sois hijos de vuestro padre el diablo. La Biblia también habla de los hijos del diablo. De manera que vamos a descubrir qué fue lo que realmente pasó allá en el huerto del Edén y por qué hay dos simientes, inevitablemente, la simiente de Dios y la simiente de la serpiente. Ahora, realmente en Primera de Timoteo 2:14 dice la Biblia, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada, otra versión, la antigua, dice, siendo seducida, Reina Valera, versión antigua, la mujer siendo seducida. ¿Qué fue lo que comió? ¿Serían manzanas? Algún teólogo dijo, no, hemos llegado a la conclusión que fueron albaricoques, pero realmente no fueron ni albaricoques, ni manzanas, ni estas cosas imaginarias, sino que aconteció allí un adulterio. Ahora, el pecado no fue el sexo entre Adán y Eva, sino que hubo un adulterio, ¿verdad? ¿Cómo fue que entró Satanás usando un personaje que hoy lo vamos a llamar el eslabón perdido? Ahora, realmente han querido investigar acerca del origen del hombre y todas estas cosas, y más ahora con la apertura del libro de la vida, el mapa genético, el genoma. Se acaba de decir que el chimpancé y el hombre están en concordancia el 99%. No estamos diciendo que el hombre viene del simio, no estamos diciendo que el hombre viene del chimpancé, pero sí estamos diciendo que Dios a cada especie la creó en su escala. Por ejemplo, el mamut. El mamut fue creado por Dios como un elefante peludo con tremendos cuernos allí, pero este mamut no se convirtió en un elefante, no señor, sino que ese mamut quedó mamut y luego Dios creó el elefante. Asimismo, Dios no creó todo de una sola vez, sino que fue como una escala, creó una cosa, creó otra cosa y fue subiendo en esa escala hasta llegar al hombre.
Pero encontramos que el último fue el ser humano, el hombre. Pero ¿quién fue el penúltimo? El penúltimo no fue el chimpancé. El chimpancé fue el antepenúltimo. Realmente el penúltimo fue el hombre bestia o el hombre serpiente, porque la Biblia dice: maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. O sea que este personaje no andaba sobre su pecho, sino que era un ser bípedo, un ser erecto, un ser, ¿verdad?, similar al hombre en su estructura genética. Y este personaje fue el que el diablo usó, porque dice la Biblia que Satanás fue echado del cielo, dice en Isaías 14. ¿Cómo caíste del cielo? Y en Lucas 10 Jesucristo dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Siendo Satanás espíritu, él no podía traer un hijo a la tierra en forma de espíritu, sino que él buscó, cuando cayó a la tierra, el personaje que tuviese los cromosomas, el mapa genético, el genoma exacto para él poder entrar. Y ese personaje es lo que llamamos hoy el eslabón perdido. O sea, entre el chimpancé y el hombre hubo un personaje que habló con Eva, y este fue el que el diablo usó para poder colocar la simiente, colocar la semilla del diablo, y ese hijo fue Caín. Ahora nos damos cuenta que es engañar a una mujer, porque la Biblia dice: la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13. Según la Biblia, Éxodo 22:16 dice: si alguno engañare a alguna doncella, que no fuere desposada y durmiere con ella. Entonces, según la Biblia, Éxodo 22:16, engañar a una mujer es dormir con ella. Ahora, 2 Corintios 11:2 dice que nos quisiera presentar como una virgen pura, como una virgen pura, pero temo que como con su astucia Satanás sedujo a Eva. Entonces, ¿qué fue lo que hubo allí? Una seducción, ¿verdad? Un adulterio, y esto fue un engaño. Satanás tratando de entrar a la tierra. Ahora, Adán no estaba presente cuando Eva fue engañada, porque la Biblia dice que Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada o seducida, incurrió en transgresión. Ella estaba sola cuando la serpiente, este personaje bípedo erecto, este hombre que estaba allí frente a ella para hablarle, este eslabón perdido, ¿verdad?, Satanás usándolo para hablarle a ella y traer un hijo. Ciertamente que así fue, y la primera virgen que hubo en la tierra fue Eva, pero también fue la primera mujer seducida o engañada. Hoy se habla científicamente de la madre mitocondrial, o sea que realmente hay una madre, ¿verdad?, de donde vienen todos los demás hijos. Pero no podemos hablar de Adán como padre de todos, porque la Biblia nos dice muy claramente, mostrando la descendencia de Adán, en Génesis capítulo 5, usted hace su estudio en su casa, Génesis 5, despacio estudie Génesis 5, y dice la Biblia, los descendientes de Adán. Génesis 5:5, Adán. Génesis 5:8, Set. Luego dice Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y Enoc. 7 personajes, o sea, desde Adán hasta Enoc, el cual es el número 7. Porque en Judas 14 dice la Biblia que Enoc es el número 7, el séptimo desde Adán. Correcto. Ahora, miramos nosotros en primer libro de Crónicas, capítulo 1, verso 1. También dice en primera de Crónicas 1:1, descendientes de Adán. Miremoslos por la Biblia. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y Enoc. Otra vez Enoc en el número 7. Miremos en Lucas 3:37 y 38, hablando de la genealogía de Jesucristo. Otra vez aparece, ¿verdad?, desde Enoc, el número 7, hacia atrás, hasta que llega el número 1, Adán. Y de Adán pasa a Set. Yo le pregunto a la audiencia y a todos, ¿dónde está Caín? Si Caín fuese hijo de Adán, entonces debería decir la Biblia, Adán, Caín, Set, Enos, y por ende, entonces Enoc sería el octavo. Pero la Biblia no puede mentir. Enoc aparece como el séptimo desde Adán, y esa genealogía viene así: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared y Enoc. De manera pues que no podemos decir que Caín fue hijo de Adán. Ahora la gente cita Génesis 4:1, dice que conoció, ¿verdad?, Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Pero fíjese que en el capítulo 3 ya habían 2 simientes en el vientre de ella. Ya habían 2 simientes, y ellos no se taparon la boca cuando pecaron, sino que ellos se cubrieron con delantales, sus partes nobles, ¿verdad? Y hubo dolores de parto de esto que hubo allí en el principio. Realmente cuando la serpiente vino a Eva, estuvo con ella en forma de ese hombre, ¿verdad?, bestia o eslabón perdido. Luego cuando Adán llegó, la encontró a ella engañada, y él también comió el fruto, para poner allí la simiente de Dios, porque hay 2 simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Dios.
La simiente de la serpiente fue Caín, lo cual son los hijos del diablo. Por ahí viene la simiente del diablo y recorre toda la Biblia. Aún Caín fue marcado, como sus hijos serán marcados con la marca de la bestia. Miramos nosotros, el hombre tratando de estudiar la paleontología, la antropología, ahí el paleolítico, el neolítico, todas estas cosas, el hombre indagando en la noche de los tiempos acerca de su origen, tratando de ubicar qué pasó allá en el principio. Aún el Papa Juan Pablo II, voy a leer un texto del New York Times, 25 de octubre de 1996, dice: el Papa respalda la evolución. Roma, a casi siglo y medio del origen de las especies de Darwin, el Papa Juan Pablo II ha puesto a las autoridades de la Iglesia Católica Romana firmemente: tras el cuerpo humano, dice él, no puede haber sido una creación inmediata de Dios, sino que es el producto de un proceso gradual de evolución. Con esta declaración enviada a la Academia de la Pontificia de Ciencias, dice aquí, el Papa dijo que el conocimiento fresco guía al reconocimiento de la teoría de la evolución, que es más que una hipótesis. Ni el Papa ni el Vaticano han elaborado el conocimiento fresco de esta declaración. De manera que ellos saben que algo pasó. Ve, algo aconteció allá en el principio. Ahora, los creacionistas, nosotros creemos en la creación. No creemos en una evolución de que un animal se perfeccionó hacia otro. No, porque aun si se cruzan las especies, no puede, ¿verdad?, suceder. No hay tal cosa del cruce de especies para producir una nueva especie. Pero sí estamos diciendo que Dios creó primero una cosa, luego otra cosa, luego otra cosa, y cada vez acercándose, como en esa pirámide, a la cúspide, la cual sería el hombre. Y entre el hombre y el chimpancé hubo un eslabón perdido. Ese fue el que Satanás usó para traer la simiente de la serpiente, porque realmente, dice la Biblia, en Proverbios capítulo 30, vamos a ver qué fue lo que comió Eva, porque la Biblia nos tiene que decir qué pasa y qué significa comer. Proverbios 30:20 dice la Biblia: el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca, y dice, no he hecho maldad. Repito, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca. Y en Génesis dice, la serpiente me engañó y comí. Aún la Biblia Scofield, Biblia evangélica, explicando Génesis 3, dice, explicando allí, dice, habiendo sido la más hermosa y astuta de todas las criaturas, se convierte en un reptil asqueroso. Fíjese que antes, ¿qué era? No era un reptil. La gente cree que fue una culebra, ¿verdad?, que fue un ofidio, que fue un reptil arrastrándose que vino y le habló a Eva. No, eso no es verdad. Fue un ser que estaba de pie, no se arrastraba por el suelo, dice la Biblia. Este personaje tenía el mapa genético, tenía el genoma exactamente para poder colocar su simiente en Eva, lo cual vino a ser la simiente de la serpiente, y por eso el diablo colocó un hijo allí, el cual es Caín. De esta descendencia viene, ahora Caín hizo su tremendo altar. Caín era un religioso, pero era un asesino. Encontramos lo mismo, esta simiente va recorriendo por la escritura. Ahora, ¿por qué mató Caín a Abel? Preguntémonos, ¿por qué mató Caín a Abel? Dice la Biblia, pondrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Venía una enemistad, por eso Caín mató a Abel para matar la simiente de Dios, pero Dios levantó a Set, que es el sustituto de la simiente de Adán, lo cual es la simiente de Dios. Ahora Jesucristo es el segundo Adán, que redime por su sangre a la simiente de Dios, porque los hijos del diablo son irredentos. Ningún hijo de Dios irá al infierno. La simiente de la serpiente son los hijos del diablo, porque estas dos simientes recorren toda la Biblia. Fíjese usted, ovejas y cabros, árbol bueno y árbol malo, vasos de honra y vasos de deshonra, trigo y cizaña, siempre son dos simientes, hijos de Dios e hijos del diablo. Dijo Juan, el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahora la Biblia habla en Hebreos, la hierba provechosa y espinos y cardos. Dos hijos, Caín y Abel. Luego tenemos dos gemelos, Esaú y Jacob, puesto que Caín y Abel eran gemelos. Mire cómo dice la Biblia, concibió y dio a luz a Caín, Génesis 4:2, después dio a luz a su hermano Abel. La gente piensa que fue 1 año o 2 años después. No, señor, fue en el mismo parto, porque cuando miramos la escritura en Génesis encontramos estos gemelos. Génesis capítulo 25, verso 25. Salió primero Esaú, después salió su hermano, ¿ve? Fueron gemelos. Fue el mismo día que nació Esaú, el mismo día nació Jacob.
Fíjese que ese después de Génesis 25:26 lo comparamos con Génesis 4:2. Después dio a luz su hermano Abel. Fue el mismo día, pero Caín era la simiente del diablo, la simiente de la serpiente, y Abel la simiente de Dios, en el vientre de una sola madre. O sea que tenemos nosotros dos padres y una madre. Esto es científicamente real. Tenemos evidencias, ¿verdad?, de, por ejemplo, una mujer que dio a luz 3 hijos de 3 razas en un solo parto. ¿Ve? Un hijo de raza amarilla, uno blanco y uno negro. Los genetistas dijeron, esto es una cosa que muy rara vez sucede. Lo estudiaron y encontraron que esta mujer estuvo con 3 hombres en una misma noche y quedó embarazada y produjo un tricolor. Un niño blanco, un niño negro y un niño amarillo. En Alemania y en tantos sitios también, las selecciones de Rier Dalles, tanta documentación donde hemos visto que esto puede suceder. Entre millones de casos puede suceder que una mujer quede embarazada de 2 hombres, como no hace mucho publicaron las noticias, ¿verdad?, del mediodía, como en Tailandia, una mujer dio a luz 2 hijos, ¿verdad?, de 2 diferentes padres. Esto es lo que pasó allá en el principio. Caín es gemelo de Abel y esta simiente recorre toda la Biblia. Vea, cuando vino Jesús, la simiente de Dios, también llegó Judas Iscariote. Y el diablo, que es el rey de Babilonia, según Isaías 14, él estaba allí en Judas, ¿verdad?, que era un demonio, para hacerse apóstol de Jesucristo. Piénselo, Satanás haciéndose un trono en la tierra. Jesús les dijo a ellos, cuando él vino a la tierra, que eran de la simiente del diablo. Jesús les dijo en Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Y las obras de vuestro padre, el diablo, queréis hacer, porque me queréis matar a mí. Dice, porque Caín fue homicida desde el principio. Yo pregunto, ¿cuál fue el primer homicidio? El primer homicidio fue Caín matando a Abel. Ahí estaba la simiente del diablo matando a la simiente de Dios, porque es una simiente asesina. Y ahí estaba Judas, un tremendo religioso, ¿verdad? Porque la Biblia dijo en Juan 17:12, hijo de perdición. Y aún el anticristo, según 2 Tesalonicenses 2:3, será el hijo de perdición. El anticristo será el hijo del diablo encarnado en la tierra, la simiente de la serpiente, la cual es una simiente ecuménica, porque miramos a Nimrod, a Caín con un tremendo altar, allá en el principio, un altar para conquistar con su religión. Pero luego encontramos la simiente de Caín en Nimrod. ¿Cómo pasó al otro lado del diluvio? Fíjense que cuando llegó al otro lado del diluvio, un niño llamado Canaán, hijo de Cam, y encontramos que Noé maldijo no a Cam, sino que maldijo a Canaán. Y se hace un estudio de la simiente de Canaán, de ahí viene toda esa línea de los filisteos, los egipcios, ¿verdad?, Babilonia, Asiria, Nínive, siempre los enemigos de Israel. Esa simiente ya venía mezclada, porque el último sin mezcla fue Enoc. Pero después, ahora, ¿por qué vino el diluvio? Génesis 6:1 nos muestra la simiente de Dios y la simiente del diablo, los hijos de Dios, la simiente de Set, y las hijas de los hombres, la simiente de Caín, se mezclaron, ¿ve usted? Y ahorita todo está mezclado. Esta gran torre de Babel fue un pensamiento de un hijo del diablo, una unión ecuménica para unirlos a todos para ir al cielo, lo cual fue en Génesis 11 la torre de Babel. Y los hijos del diablo siempre van hacia el ecumenismo. Usted mira en Hechos 4:26, dice la Biblia cómo se unieron en esta santa ciudad los fariseos, los saduceos, los gentiles, los israelitas, Pilatos y Herodes, que eran antes enemigos, se hicieron amigos. Lucas 23:12 dice que Pilatos y Herodes, que eran enemigos, se hicieron amigos. ¿Ven? Esa noche se unieron todas las religiones para matar a Jesús, todas las denominaciones en un poder ecuménico impresionante, como será en este tiempo. Cuando el anticristo se levante, traerá un ecumenismo tremendo y será el trono del anticristo, la simiente de la serpiente en el tiempo del fin. Estimados oyentes, esto es una realidad. Hay 2 simientes. Estas 2 simientes recorren toda la Biblia. El día que murió Jesús, ese mismo día murió Judas. Mire usted, Jesús en la cruz. A su derecha, el ladrón que llamamos ladrón bueno, y a la izquierda, el ladrón malo. ¿Ve? Murieron fue 4. El ladrón bueno, entre comillas, Jesús le prometió el paraíso. Pero el ladrón de la izquierda, cabros a la izquierda, ¿verdad? Este se fue con Judas, porque ese viernes murieron 4, ¿verdad? Jesús, los 2 ladrones y Judas, correcto. Judas se llevó al de la izquierda, Jesús al de la derecha. Ahí van siempre las 2 simientes. Vino Moisés, vino Balaam, vino Jeremías, vino Ananías, ¿verdad? Siempre Cristo y anticristo. Y aún en el tiempo del fin debe venir Cristo y al mismo tiempo el anticristo, que es la simiente de la serpiente. Aún en Apocalipsis 6, el león peleó contra el caballo blanco, el buey contra el jinete del caballo rojo, el hombre contra el jinete del caballo negro, pero hoy la voz del águila está enfrentando al jinete del caballo amarillo, porque la simiente de Dios oye su voz, porque el que es de Dios oye la voz de Dios y entiende este misterio que nunca había sido revelado,
pero que en este tiempo debe ser declarado. Hay dos simientes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si usted es un hijo de Dios, oirá la voz de Dios. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos. Gracias por su atención y esperamos seguir con todos ustedes en muchos programas más. Muy buenas.